estimados alumnos. Hoy día veremos el tema de muestreo. Mira, esta noticia aparecía recientemente en el Diario de la República. Aquí dice que PPK ha recuperado alguna aprobación luego de todos los desastres naturales que hemos tenido. Esta aprobación que ha mejorado, ¿cómo la saben? Podríamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿han entrevistado a 32 millones de peruanos? ¿Han entrevistado a los de mayores de 18? Pero esos siguen siendo muchos. ¿A quién han entrevistado? Y si no han entrevistado a los mayores de 18, que son como 22 millones, ¿a cuántos entrevistaron? ¿Entrevistaron a 100, a 200, a 300, a 1000? Con solo 1000 se puede hacer conocer la opinión de 20 millones. Y si fueron como 1000 o 1200, ¿dónde los entrevistaron? ¿Fueron a sus casas? ¿Fueron a donde trabajaban? Si fueron donde trabajaban o a sus casas, ¿lo hicieron en todo el Perú o solo en algunas pocas ciudades? ¿Fueron a las ciudades o también fueron al campo? Todas esas preguntas las vamos a poder ir resolviendo poco a poco. ¿Y quién hizo esta encuesta? ¿Son confiables esas personas que hicieron esta encuesta? ¿Qué piensa usted? Por ejemplo, son los resultados de PISA. PISA es un estudio mundial que se realiza a nivel de muchos países, todos los que participan. En el 2015 fue en 69 países. Usualmente quedábamos en el último puesto en casi todos, pero hemos mejorado. Ahora somos el 61 en matemática, el 62 en lectura y el país 63 en ciencias. Por primera vez no le ganamos solo a Kirguistán y Azerbaiyán, sino que le ganamos a algunos países y estamos parecidos a Brasil, a Indonesia, República Dominicana, ¿no? Algunos países ya le ganamos. La pregunta es, ¿a quiénes entrevistaron? Esta encuesta se hace a jóvenes de 15 años. Pero todos los alumnos de 15 años que están en secundaria, esos son muchos. Algunos están en escuelas pequeñitas, la sierra, en un pequeño pueblo de la selva. ¿A quién han entrevistado? ¿Cómo los eligen? ¿Los eligen al azar? ¿Los eligen porque son los mejores alumnos y entonces que tenemos que quedar bien? ¿Cómo los eligen? Y dado que han elegido algún colegio, ¿cuántos eligen de cada colegio? Bueno, en realidad eligen más o menos 35 personas de cada colegio. Los colegios sí son elegidos al azar. ¿Quién hace esto? ¿Se puede confiar en esto? Porque lo hacen en todo el mundo. Bueno, en el Perú el encargado de hacer esto se llama el Ministerio de Educación, que tiene toda un área estadística en la que sí podemos confiar. Veamos entonces algunas ideas sobre muestreo. Entonces, para hacer esto de muestreo necesitamos algunos conceptos. Unidad elemental, población muestreada, unidad de muestreo, marco muestral, censo y muestreo. Veamos. La primera se llama unidad elemental, ¿no? Que es, como usted intuye, el objeto sobre el cual se hace la medición. Uno piensa que eso es usualmente una persona, pero podría ser una fábrica, una universidad, una vaca. Inclusive podría ser algo que usted no pueda tocar, como un mes, ¿no? Se mide al mes las ventas, o un día, ¿sí? O unas horas. Entonces, la unidad elemental pueden ser personas, objetos, animales, o objetos que no se pueden tocar. También le llaman unidad de observación, unidad de análisis, unidad estadística o elemento. Veamos otro concepto, se llama población muestreada. Es el conjunto de todos los elementos posibles que van a obtener, de la cual podemos obtener una muestra, ¿sí? Todas las personas de las cuales podemos obtener muestra. Algunas personas no están, así que no podremos obtener una muestra con ellos. La unidad de muestreo es la unidad donde realizamos la muestra. No siempre podemos encontrar a las personas, ni sabemos cuántas personas viven en un sitio, etc.
Por lo tanto, a veces hacemos la unidad de muestreo, que es, por ejemplo, si quisiéramos una familia, la familia es la unidad de muestreo y dentro de cada familia elegimos a algunas personas. Por ejemplo, acá hay un hogar conformado por 6 personas. Algunos vamos a elegir y otros no. Otro concepto que necesitamos, marco muestral. El marco muestral es el listado de todas las posibles personas que estén. Por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Andrés Pérez, Soledad Mujica, etc. Pero puede que haya personas que pertenecen a mi población, pero que no están en mi marco muestral. Por lo tanto, no podré muestrarlas. ¿Por qué? Porque no las tengo registradas. Así que tener un buen marco muestral es una cosa muy importante, porque si no la tenemos un buen marco muestral, las encuestas no serán posibles. Censo, como usted sabe, es una investigación a toda la población, ¿sí? Es muy importante que uno especifique el tiempo. Los censos son caros. Por ejemplo, el censo del Perú se hace cada 10 años. El último, 2007. El siguiente, 2017. Cuestan mucho dinero. Por lo tanto, es necesario enfatizar dónde se hizo y el tiempo en el que se tomó el recuento. Por ejemplo, en un censo, toda la población estará y a todos les preguntaremos. No dejaremos o intentaremos no dejar a nadie fuera. Todas las personas intentarán dar su opinión. Trataremos de llegar a todos, porque si no, no es censo. Muestreo. Como el censo es caro y no podemos llegar a todos muchas veces, imagínense la cantidad de taxistas, imagínense el Perú, imagínense la cantidad de guacamayos que haya en una reserva nacional. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir una población, buscar un marco muestral en lo posible y determinar un tamaño de muestra. Una vez que tiene el tamaño de muestra, veremos en este capítulo cómo seleccionar cuáles unidades. Y a cada persona le registraremos algunas observaciones. Por ejemplo, acá tenemos muchas personas, pero no tenemos tiempo de entrevistar a todas. Por lo tanto, vamos a entrevistar a la primera, y a la quinta, y a la sexta, y a la séptima. A las demás, a la octava. A las demás, no. No porque no podemos, no tenemos tanto tiempo. Esto nos va a ahorrar tiempo y dinero. Y para la mayoría de las cosas es más que suficiente. No necesitamos censar, porque es muy caro. Necesitamos muestrear porque nos permite hacerlo. Los muestreos son probabilísticos o no probabilísticos. Los no probabilísticos son aquellos en que la persona simple decide a quién encuestar. Un experto dice, entrevisten a tales personas. Pero nosotros vamos a hacer muestreos probabilísticos, que quiere decir que vamos a elegir a algunas personas, algunos elementos, algunas unidades elementales de toda la población. El muestreo probabilístico nos asegura que cuando decimos que la muestra es representativa, eso quiere decir que ha sido elegido de manera aleatoria, que no es por conveniencia, no digo esto y el otro. La representatividad se da cuando hay aleatoriedad. Vamos a elegir 3 métodos. Existen más, pero los más importantes son estos 3. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático y muestreo estratificado. Veamos el primero. Muestreo aleatorio simple. Es un procedimiento, como su nombre le indica, simple. Se listan las personas. Imagínense que tiene un recipiente donde quiere elegir algunas personas y en ese recipiente pone los nombres de las personas y al azar saca su nombre, ¿sí? Saca algunos nombres de estas personas y a esas personas las entrevista. Como este mecanismo no es muy práctico, nosotros vamos a usar una tabla de números aleatorios. Lo primero que tenemos que hacer es enumerar todas las unidades del marco muestral, es decir, la primera persona, la segunda persona y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5.
y luego seleccionar el tamaño de muestra que querramos con una tabla de números aleatorios. Veamos. Por ejemplo, aquí hay 11 personas y queremos elegir a 3 de ellos. Para elegir a 3 de ellos, lo que vamos a hacer es mirar una tabla de números aleatorios. Nos dicen que usemos C12 y C13. C12 y C13 son estas columnas de acá. C12 y C5. Tenemos que ver el número mayor. El número mayor tiene dos cifras significativas. El número mayor es 11. Así que tenemos que elegir dos columnas. Como hemos elegido C12, vamos a elegir C12 y C13. Y ahí buscaremos números aleatorios entre el 1 y el 11. Por ejemplo, el primero es 08. 08 es un número entre 1 y 11, por lo tanto vamos a elegir ese. El 41 no, pero el 3 sí, así que vamos a elegir 3. Y así seguiremos en las columnas hasta que tengamos la cantidad de personas. Por ejemplo, acá solo tenemos 2 personas, pero necesitamos 3. Así que nos dicen que vamos con C5 y C6. C5 y C6, 66. No es un número entre 1 y 11, pero 11 sí. Así que nuestra muestra de 3 personas está elegida. Es la persona 8, la persona 3 y la persona 11. Luego de elegirlas, obviamente le vamos a preguntar cosas. Le podemos preguntar su edad, cuánto gastó, cuánto tiempo se tomó para hacer tal actividad. Y con esos valores vamos a hacer la media muestral, la mediana muestral, la moda muestral, coeficiente de variación, etc. Todos los estadísticos que conocemos. Entonces, lo primero es seleccionar. Y una vez seleccionado, usted a cada persona le preguntará las variables que usted decida. El siguiente muestreo se llama muestreo aleatorio estratificado. La idea es un estrato es una división de la población. El objeto es obviamente que las poblaciones separadas sean homogéneas. Por ejemplo, todos los hombres, todas las mujeres, todos los de la Alianza Lima, todos los de la U, etc. Que sean homogéneos entre sí, personas capacitadas y personas no capacitadas. Y entre ellos, como digo, serán lo más homogéneos posible. Por ejemplo, acá tenemos unos niños. Estos niños hemos encontrado que el sexo es una manera de dividirlos. Hombres y mujeres van a formar dos estratos. El estrato de las niñas, el estrato de los niños. Así que tenemos una primera cosa. Aquí hay 7 niñas y 4 niños. ¿Bien? Listo. Ya tenemos 7 niñas y 4 niños, pero de ahí queremos sacar. Entonces, lo primero es definir cuántas personas. En este caso, vamos a elegir 3. ¿Sí? 3 en cada estrato tenemos que elegir entonces proporcional. Como hay más niñas, vamos a elegir más niñas. Habrá más niñas que niños. Para eso usaremos la fórmula NH igual NH entre N por N. Para las mujeres habían 7 de 11 por 3, que es la cantidad de personas que queremos elegir. Eso sale 1,9. Entonces aproximadamente vamos a elegir a 2 personas, 2 niñas. Del grupo de los niños, eso sale 1,1. Por lo tanto, vamos a elegir a una persona. 2 niñas y un niño conformarán nuestra muestra, que serán de 3 personas. Ahora, en el grupo de las niñas, vamos a hacer muestreo aleatorio simple. Entonces, veamos. Las niñas son 7. Las enumeramos igual que antes. Y usamos una tabla de números aleatorios. Nos dicen que empecemos con C1. Tenemos que elegir 2 personas de las 7 niñas. Así que comenzamos con C1.
El mayor número es 7, así que solo tenemos que usar una columna. Y vemos que aparece el número 4, por eso elegimos a la niña de número 4. El 0 no, pero el 7 sí. Así que el 7 nos permite elegir a la persona 4 y a la persona 7. Hemos elegido dos niñas, una en la posición 4 y otra en la posición 7, del total de niñas. Para los niños son 4 y vamos a elegir a un solo niño. ¿Sí? Hemos decidido elegir un solo niño. Nos dicen que usemos C8. Vamos a hacer C8 y C9 porque 11 tiene dos cifras significativas. 11, que es el mayor número, dos cifras significativas. Entonces tenemos que buscar números entre 8 y 11 para elegir uno de los niños. Vamos a hacer C8 y C9. El número 54 no está entre 8 y 11, pero sí el 10. Así que vamos a elegir al niño 10. A ese niño le preguntaremos su edad, cuánto demora jugando con su celular y muchas otras cosas. Y con esos datos de los niños y las niñas sacaremos la media muestral, la moda muestral, etc. Algunas recomendaciones. La idea es que no use tantos estratos, ¿no? Y no, si puede, solo estratifique con una sola variable. Podría ser que tenga complicaciones si usa demasiadas variables, ¿no? Y muchos estratos. La variable de estratificación es usual que el investigador más importante es el que la decida, ¿no? Porque él encuentra que en los grupos son muy homogéneos y entre los grupos son bastante distintos, ¿no? Dentro de los grupos homogéneos y entre los grupos distintos. Entonces, alguien tiene que tomar la decisión, usualmente el investigador principal. Veamos el último muestreo. El último muestreo se llama muestreo aleatorio sistemático. En el muestreo aleatorio sistemático es lo mismo, la única idea es que se va a elegir solo a uno aleatorio y los demás por un sistema de sistemáticamente. Ahora explicaré mejor. Veamos cuál es la idea. Lo primero es elegir en cuántos grupos vamos a partir la cantidad de datos. ¿Sí? Luego, en el primer grupo hay que elegir uno al azar, que es el único que se elige al azar. A eso se llama arranque aleatorio. Muy importante que el valor de K se redondea al entero menor. Ojo, al entero menor. Y a partir de ahí, del primero aleatorio, se va, por ejemplo, si sale el tercero de cada grupo. El tercero de cada grupo hasta completar la muestra. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos los niños nuevamente, no están estratificados. Vemos que hay 11 niños. Hay 12 niños. Vemos que hay 12 niños. Y queremos sacar 3 personas al azar. Así que lo dividimos. 12 entre 3. Y eso sale 4. Luego vamos a elegir K vale 4. ¿Cuántas personas están en cada grupo? 4 personas. Porque K vale 4. ¿Bien? Si K hubiera sido 4.8, K seguiría siendo 4, porque es al entero menor. Luego dice, de 1 a 4, elija un número aleatorio, usando C7. Entonces vamos a C7 y vemos que el primer número entre 1 y 4 que aparece es 3. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a elegir al tercero de cada grupo. Por ejemplo, en el primer grupo, el niño con el número 3. Y después vamos a saltar 4 más, hasta elegir al tercero del segundo grupo. Y de ahí al tercero del siguiente grupo. Es decir, que vamos a elegir a la posición número 3, a la 7, a la 11, y si tuviéramos más, a la 15, a la 19 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces,
Recapitulando, se divide en cuántos grupos usted quiere elegir el tamaño de muestra. Luego, mira cuántas personas hay en el primer grupo y de esas personas elige una al azar. Y de esa al azar elige la misma posición en cada grupo. Por ejemplo acá, la tercera de cada grupo. Como verán, sacar una muestra no es tan fácil y tampoco tan difícil, pero una buena muestra le ahorra mucho dinero, le ahorra mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y además podemos conocer información que de otro modo jamás sería posible, como por ejemplo, usted puede saber cuánto ganan en promedio los obreros de Lima. Son muchos, así que sería imposible entrevistarlos a todos. ¿Cuánto ganan en promedio los taxistas de Lima? ¿Cuánto pesan las anchovetas del mar peruano? Todo eso no sería posible con censos, solo es posible con muestreo. Y con esas muestras podemos tomar buenas decisiones, aunque en realidad no conozcamos toda la información. Bien, hasta luego. Para más información, puede mirar su cuaderno de trabajo, que tiene muchos problemas resueltos y bien resueltos. Y también puede mirar, si quiere profundizar, algunos libros de muestreo, aunque muchos de ellos son muy técnicos y quizás no sea necesario. Mostrar un aspecto del ser humano. ¿Qué es tuta? Tú no has crecido, déjalo crecer. Esos cultos fríos para gente fría. Yo tengo dos he traído, si quieres, lo vendo.